Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, escuchamos tu palabra, bendícenos con tu palabra, guíanos con tu palabra. En el corazón de María Santa, fortalécenos con tu palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, familia en la fe, en la esperanza, en el amor del Señor. El Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Esa pregunta no la está haciendo hoy el Señor. Para ti, para ti. El Señor te está preguntando, y para mí, ¿quién dices que soy yo? Respóndele al Señor. Hace 2000 años, el Señor Jesús formuló esa pregunta a sus apóstoles. Y aún hoy la historia no ha terminado aún de responderla. Y responde de 1000 maneras. El que preguntaba en aquel momento era un aldeano, Jesús de Nazaret, conocido en el pueblo como el hijo del carpintero, que le hablaba a un grupo de pescadores. Nada hacía sospechar que se tratara de alguien importante, y muy importante. Vestía humildemente, andaba entre los humildes y los pobres, se rodeaba de gente sin cultura, sin lo que el mundo llama cultura o gente inteligente. No poseía títulos, ni era reconocido como político, como líder social, ni tenía grandes cargos, no tenía dinero ni posibilidad de adquirirlo. De hecho, no le interesaba, y andaba con los llamados apóstoles, que era gente común del pueblo, sin influencia, sin poder ni autoridad, sin armas, sin poder alguno. Sus apóstoles eran gente tan común, y ellos, por seguirlo, como Pedro, que contestó: tú eres el Hijo del Dios vivo,
moriría años después, crucificado boca abajo, por su maestro. Siempre han sido odiados por los poderosos, por los llamados ateos e incrédulos y por los que no les conviene creer en Dios. Porque a los que no les conviene creer en Dios, como a los ateos tontos y estúpidos que se creen muy inteligentes, pero creen en sí mismos y el diablo los tiene enredados, o los reyes modernos y políticos modernos y catedráticos modernos e inteligentes modernos que guiados por demonios dejan de lado al que es la inteligencia para seguir sus propios diablos y demonios y formular sus propias teorías y rechazar al Señor. ¿Quién dices que soy yo? Para los violentos lo encuentran débil y manso. Para los custodios del llamado orden o justicia le juzgan porque sus leyes no les sirven, porque sus leyes malas y malditas las ponen por encima de Dios para así oprimir a los pobres y a los humildes. Los cultos le despreciaban porque no era uno de los suyos. Los sumos sacerdotes de la época lo consideraban un pobre hombre, ni siquiera profeta. Los poderosos como Herodes y otros se reían de su locura. Los mismos oficiales de la religión de su pueblo lo consideraban como blasfemo y enemigo del cielo, por decirles la verdad y por predicarles la verdad a la cara de las falsas leyes con las que oprimían al pueblo. Los que se creían saber de Dios y más que Dios, lo criticaban y juzgaban. Eran ciertamente muchos los que le seguían por los caminos cuando predicaba, pero a la mayor parte les interesaban más los gestos y los milagros, como pasó hoy en día en la misma iglesia, que muchos buscan a Dios por el milagro, para que le conceda lo que está pidiendo, hasta los que dicen, yo le rezo es para que me gane la lotería, para que me gane el baloto, para que me gane el chance, para que me haga el milagrito, pero no buscan a Dios por ser Dios, sino para que les cumpla sus caprichos. Por eso muchos después lo abandonaron, porque solo estaban interesados en lo que les podía dar, pero no querían amarlo como Él era, y no querían seguir las exigencias que Él pedía a quien le seguía de verdad. La tarde de aquel viernes, cuando Jesús murió, la mayoría lo habían abandonado. La mayoría lo consideraron muerto y derrotado. Se quedaría en el silencio, en la soledad, y sería un simple recuerdo. Pero Él es Dios, el Hijo del Dios vivo. Tantos reyes que han pasado en esta historia, tantos emperadores, monarcas, presidentes, que destruyeron naciones enteras con guerra, con violencia, con leyes falsas, demoníacas y de muerte, se murieron, se murieron. Todos los que decían Dios no existe, se murieron y allá fueron recibidos por el Dios que decía que no existía, a ser juzgados, perdónenme la expresión, por estúpidos y tontos, y a irse al infierno
por su falsa inteligencia y haber seguido lo que no era, ideologías y teorías falsas. Todos esos murieron, pero Jesús sí resucitó, rompiendo, destruyendo el poder del demonio, del mundo, de la muerte. Hoy en día, 2000 años después, sigue estando en boca de miles de historiadores. Aún los que no creen en Él, les toca escribir sobre Él, porque no hay nadie que pueda negar la existencia de Jesucristo en este mundo. Quien la negare sería un pobre historiador, un pobre estúpido que no sabe ver la historia y que no ha leído nunca la historia. Muchos lo siguen y muchos decimos que lo seguimos. Pero seguir a Jesús es seguirlo en la verdad, es seguirlo en su iglesia verdadera. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. La iglesia es la única poseedora de las llaves del reino de los cielos. Todos los demás son mentiras, falsedades, criterios e ideas de hombres falsos y mentirosos que formaron su propia iglesia y dijeron que Dios los había fundado. Mentirosos. El único Dios verdadero, el Señor, nos llama a responderle: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es? ¿Es más importante Jesús que mi familia? ¿Es más importante Jesús que mi propia vida? ¿Es más importante Jesús que la política? ¿Es más importante Jesús que la televisión? ¿Es más importante Jesús que las ideologías, teorías, que personajes de este mundo? ¿Es más importante para mí Jesús? ¿Cuántos en 2000 años han sido encarcelados, atormentados y asesinados por amar a Dios? Y así se ganaron el cielo. ¿De cuántos se han burlado reyes, emperadores y gobernantes como se burlan hoy en día por seguir a Dios? Pero triunfaremos. Los que seguimos la verdad de Dios y a Dios mismo, triunfaremos ganándonos el cielo después de pasar las pruebas de esta vida. Los mártires con orgullo proclamaron: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Ante el sadismo de los malvados y malhechores que les quitaban la vida. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Muchos lo odian, muchos lo rechazan, muchos se burlan de él, muchos hablan mal de él, muchos hasta sacan películas malas sobre él para burlarse del mismo Dios. Castigo el que recibirán los que se han burlado de Dios en su propia cara. Porque Dios es amoroso, pero es severo. Porque Dios es misericordioso, pero también castiga. ¿Quién es Dios para ti? ¿Dios exige respuestas? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu familia? ¿Quién es el más importante en tu vida y en tu familia? ¿De verdad crees en Él? ¿Le crees a Dios que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6? Si Él es Dios, si Él nos mostró que Él es Dios, ¿por qué no responderle: tú eres el Hijo de Dios y te seguiré a ti, y no a los reyes de este mundo, y no a los que mandan mal, y no a los que dirigen mal, y no a los que piden obediencia y hacen lo contrario a Dios, aún en la misma iglesia, los que piden que se les obedezca, pero van en contra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, de los sacramentos de Dios, de las gracias de Dios, de la misma palabra de Dios, del mismo magisterio de la iglesia que Dios fundó, de la misma institución de la Santa Iglesia.
¿Quién es Dios para ti? ¿El centro de mi vida? ¿Quién es Jesús para ti? Respóndele, porque tu respuesta pone en juego tu vida en esta tierra y tu existencia en la eternidad. ¿Quién es Jesús para ti? Respóndele con conciencia desde su verdad y no desde lo que tú quieras, sino desde la misma verdad de Dios, no desde tu egoísmo. No es lo que tú quieras pensar sobre Dios, es lo que debes pensar de Dios y creer en Dios porque Él lo ha dicho y porque Él ha manifestado cómo se debe creer en Él. No es como las sectas y como las religiones falsas que se idean un Dios a su manera y ponen a la gente a vivir a la manera de ellos y no en la verdad de Dios. No es decir, es que lo importante es creer en Dios porque Dios nos ama a todos. Falso. Es creer en el Dios verdadero, en la verdad del Dios verdadero, en el camino del Dios verdadero, en la vida del Dios verdadero, como Él la enseñó, como Él la manifestó, como Él la proclamó, como Él la dijo y como Él nos la mostró. Seguir al Dios verdadero en la fe verdadera, en la iglesia verdadera. ¿Quién es Jesús para ti? Respóndele como Él quiere que le respondas, como le respondió Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, o sea, tú eres Dios y seguiré tu camino, tu verdad y tu vida. Respondámosle a Dios como Él se lo merece, sigamos a Dios como Él se lo merece, caminemos con Dios como Él se lo merece, en la verdad que Él le dio a la Santa Iglesia por encima de toda mentira, de toda falsedad, de toda idea y teoría falsa, siguiendo al único, verdadero y santo Dios en su única verdad. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo quiero servirte en la verdad, como mi único camino verdadero, como mi única verdad santa, como mi única vida única. Quiero seguirte de verdad y nunca en mentiras, en falsedades, en personas falsas, en obediencias falsas, sino en la única verdad que eres tú mismo y que le has dado a la Santa Iglesia. Aumenta mi fe, Señor, para seguirte como tú quieres. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y en el Señor, camino, verdad y vida, que nos invita a darle una respuesta verdadera para vivir nuestra vida según su verdad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre su casa y su trabajo de cada día, y los acompañe siempre. Amén, amén, amén.